Hoy la conspiración de la profesa y la consumación de la independencia. Juan Miguel Zunzunegui está con nosotros, historiador, desmayista, catedrático, apostador. ¿Apuestas o no apuestas? Apostador, no, ahí sí te lo inventaste, jamás en la vida. ¿No le apuestas a la vida? ¿No le apuestas a la paz? Sí, pero eso no es una apuesta. ¿No le apuestas a la calidad de vida? Tú sabes que yo soy un hombre de paz, pero... No, las apuestas no son lo mío. No cayó. Bueno, Zunzunegui, no, yo estoy diciendo que es nada más desmayista, catedrático, historiador, reportero, caminador del Camino de Santiago, recorre el mundo y hoy nos va a platicar de cómo fue todo el tema de la consumación de la independencia. Luis Quintero y Rafa Nosti ya están acá, nos van a platicar acerca de la Fórmula 1 y de Rusia 2018. ¿Quiere ir usted a la Fórmula 1? Eso va a estar muy buena. Y además, Rusia, el Mundial de Rusia, ya lo tenemos. Y está Mariana Valdés, vamos a platicar de... ¿A usted se le pegan los huevos? Bueno, si se le quedan pegados... A veces en la mañana. A veces en la mañana se le quedan pegados, ¿no? Pero todo depende de qué tamaño. Sí. De qué tamaño el sartén que necesitas para... Sí, te estamos hablando del desayuno. Es correcto, es correcto. Sí, hay que desayunar huevos. Así es. Pues entre otras cosas, ¿no? Con huevos. Y sobre todo si no se te pega, pues es mejor. Así y de eso vamos a platicar porque además nos trajeron comida rica, nos traen unas freidoras que no usan aceite, una parrilla que no usa tampoco grasa ni manteca, como las tortas de la esquina, y la chef Mariana García de León Villacorta estará con nosotros. Así que, bueno, aquí... ¿Qué decías? Agarré Quintero platicando con Rafa Nosti. Muy bien, Zunzunegui, ¿qué es eso de la consumación de la independencia y la profesa? Pues hoy les voy a contar una historia muy triste, Eddie. Esa es la realidad, la verdadera historia de la independencia. La triste historia de la independencia, o como dirían por ahí, todo lo que siempre quisiste saber de la independencia, pero la SEP no te lo dijo. Estás como Woody Allen. Exacto. Entonces, retomando un poco un tema que platicamos justo aquí hace, no me acuerdo si 1 o 2 semanas, cuando hablábamos de que el hecho de que Napoleón haya invadido España en 1808 fue el verdadero detonante de las independencias, no solo de México, sino de todos los virreinatos españoles en América. Entonces... A ver, voy a tratar de poner esto en orden porque nos cuentan una versión de la historia muy linda donde primero nos dicen que el cura Hidalgo es el padre de la patria, ya cosa bastante cuestionable por el hecho de que luchó 4 meses de una guerra de independencia que nos dicen que duró 11 años. Entonces ya desde ahí habría que cuestionar por qué alguien que pelea 4 meses de 11 años es el padre de la patria. Además de que yo siempre he sostenido que no tenía ningún verdadero objetivo independentista, pues no olvidemos que su grito era ¡Viva Fernando VII!, ¿no? Dale chance, mano, ¿por qué les quitas la ilusión a los de la SEP? Y sí, y a los niños que van en la primaria. No, a los niños que van en la primaria lo que la ilusión que tienen es de quitarle el velo a la señora que está sin nada abajo en la portada de los libros. Estás delatando tu edad, ¿eh? Sí, ¿cómo? Exacto. Todavía están. Exacto. Todavía siguen. Esto fue un asunto bien generacional. Sí. Siguen las portadas. De la patria cobijando a sus hijos. ¿Era la patria? Pues debe ser, ¿no? Ay, ¿qué es ese ruido? ¿Qué pasó? Bueno. Fueron los audífonos. Sí, en fin. Yo pensé que eran los de la SEP que nos habían bajado el switch. Exactamente. No, es que fíjate, de entrada, nos venden una guerra de independencia de 11 años, que nunca existió, así como tal, ahorita les cuento. Y nos venden mucho el tema de los liberales mexicanos. Y yo justo les quiero decir que en México no había liberales, que en esa Nueva España no había liberales, que las ideas detrás de la independencia nunca fueron liberales, que la independencia de México fue una reacción ultraconservadora, que la independencia de México la llevó a cabo la aristocracia y la iglesia, y que la independencia de México se llevó a cabo precisamente para no ser liberales. Entonces, vamos desde el principio, retomando el tema de hace algunas semanas de que Napoleón invadió España, bueno, y toda Europa ya sabemos, ¿no? Pero invadió España en 1808. Entonces recordemos que cuando invadió España se llevó a Fernando VII prisionero, puso a su hermano José en el trono de España y que por eso en España se formó un gobierno provisional conocido como la Junta de Sevilla, que eran los españoles patriotas que no reconocían a Napoleón y que seguían representando a Fernando VII. Y en este gobierno provisional decidió hacer una constitución. Recordemos que España era una monarquía absoluta, nunca había tenido ningún tipo de constitución, la palabra del rey era la ley. Y ahora, aprovechando que el rey, estoy hablando de 1808 a 1812, ¿no? Aprovechando que no hay rey en España,
los representantes de esta Junta de Sevilla hacen una constitución, la primera constitución de la historia de España, una constitución para regular al monarca Fernando VII. Esta constitución es conocida como la Constitución de Cádiz y fue promulgada en 1812, dato cultural, aquí en la Ciudad de México, la Plaza de la Constitución se llama así en honor a esta constitución, a la Constitución de Cádiz. Esta Constitución de Cádiz era una constitución liberal en una España muy conservadora, era una constitución que decía que todos éramos iguales ante la ley, es una constitución que le quitaba privilegios a los privilegiados, es una constitución que le quitaba privilegios a la Iglesia, pero lo más importante, el primer, ¿cómo se llama? El primer renglón, pues, la primera ley. Pensé que te ibas a desmayar. La primera ley de esta constitución, redactada por Juan de O'Donoghue, básicamente lo que decía es que España era la unión de todos los españoles, tanto en América como en Europa. Es decir, era una constitución que empezaba por decir todos los habitantes en los virreinatos americanos son iguales ante la ley. Era una constitución muy liberal. Lo malo es que los cuates que la hicieron en Sevilla, la hicieron cuando el rey estaba prisionero. Cuando Fernando VII regresó de su cautiverio una vez que fue derrotado Napoleón en 1814, Fernando VII no reconoció esta constitución. Un rey absolutista que dice, ¿por qué demonios hicieron una constitución liberal mientras yo estaba prisionero, no? Entonces, Fernando VII desconoció la constitución. Mientras, ¿qué pasaba en Nueva España? No olvidemos algo que ya habíamos comentado. Miguel Hidalgo dice, muera el mal gobierno, viva la religión, viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII. Es decir, que cuando los Bonaparte, que son los que representan la ilustración, que son los que representan la modernidad, que son los que representan el liberalismo, tomaron poder en España y por lo tanto en América, un cura, el cura Hidalgo, se levanta en armas para decir, muera el mal gobierno, es decir, el de los Bonaparte. Viva nuestra religión, porque los Bonaparte traen esta idea de laicismo y demás, viva Fernando VII. Es decir, que el cura Hidalgo no solo no es liberal, sino que está en contra de los liberales. Está dando un grito para defender a un monarca absoluto, Fernando VII, en contra de los Bonaparte, que son los que representan la modernidad y la ilustración. Pero, como ya dijimos, Hidalgo murió. Bueno, su guerra duró 4 meses, él empieza el 6 de septiembre de 1810, lo capturan, lo derrota Félix María Calleja en enero de 1811, ahí empiezan a huir los insurgentes, los capturan en marzo y para julio ya están fusilados y sus cabezas ya están colgadas en la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, con lo cual la guerra de Miguel Hidalgo pues simplemente no prosperó y además era una guerra, insisto, absolutamente antiliberal y que tiene mucho que ver con las vendetas personales, la palabra de hoy, vendetta, ¿no? Las vendetas personales de Hidalgo, que resulta que él estaba muy molesto con el gobierno virreinal porque le habían incautado 3 haciendas que eran de su propiedad, pero se las incautaron porque al señor se le olvidó pagar las hipotecas y los impuestos. Se me hace conocido, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno. Pero no había Fobaproa. No había Fobaproa, en efecto. Total que la guerra de Hidalgo terminó en 1811. Continuó una guerra, que es la guerra de Morelos. Y aunque nosotros nos han contado que Hidalgo y Morelos peleaban juntos, ¿no? Codo con codo. Yo creo que nos los imaginamos como los Picapiedra, ¿no? Como Pedro y Pablo, juntos todo el tiempo. La verdad es que Morelos e Hidalgo se vieron una vez en su vida. Una vez en su vida, en octubre de 1810. En un billete de 50. Exacto. Exacto. Hidalgo tenía uno de 50, Morelos uno de 20 y se conocieron. Y se juntaron. No. Se vieron una vez en su vida, en octubre de 1810, en Charo, Michoacán, que es ahí donde Hidalgo encomienda a Morelos para que él encabece la guerra en el sur. Una vez que muere Hidalgo y gran parte de la gente de su movimiento, Morelos continuó con una guerra que duró 5 años. Morelos fue fusilado hace 200 años precisamente, 22 de diciembre de 1815, es cuando fusilan a Morelos. Y con la muerte de Morelos, y que antes ya había muerto su gente más importante, termina la guerra de Morelos, que además era diferente a la de Hidalgo, porque Hidalgo gritaba viva Fernando VII, mientras que Morelos hablaba de una república y de olvidarnos de Fernando VII. Totalmente contrarios. ¿No? Exacto, total. Bueno, y de hecho los insurgentes seguidores de Morelos y seguidores de Hidalgo se dedicaron a pelearse entre sí entre 1813 y 1817. Hasta se acusaban mutuamente unos a otros y acabaron en la cárcel todos, ¿no? Total que para 1816 ya no hay guerra de independencia, se acabó. El virrey de entonces, Félix María Calleja, ayudado por su gran mano derecha, Agustín de Iturbide,
acabaron con esta insurgencia que no tenía ni pies ni cabeza. En 1817 pasó un episodio muy interesante. Para todo esto, Fernando VII ya regresó a gobernar en España, ya restableció el absolutismo y Nueva España sigue siendo un virreinato propiedad de España. Y en 1817 aparece un personaje maravilloso de la historia de México llamado Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando era un cura novohispano que había sido expulsado del virreinato de Nueva España en 1794 por un sermón en contra del culto guadalupano. Lo expulsaron del virreinato, entonces estaba exiliado en Europa, en Londres. Ahí en Londres había contactado con la masonería, se había hecho masón, se había quitado sus votos como sacerdote dominico. Y ahí conoció a un jovencito español llamado Francisco Javier Mina y total que lo convenció de que vinieran a México a pelear por la independencia. Entonces el tema es que de pronto Servando Teresa de Mier, con apoyo de los masones británicos, viaja a Estados Unidos, donde recabó $1 millón, con el cual contrató mercenarios norteamericanos e irlandeses para venir a pelear por la independencia de México en 1817. ¿Y por qué no españoles o por qué no portugueses? ¿Por qué tenían que ser ingleses? No, norteamericanos. Digo, norteamericanos. Porque quien lo está, fíjate, lo están apoyando los masones británicos. Exacto. Le dan dinero. Con ese dinero él fleta un barco, viaja con Javier Mina a Norteamérica y allí entra en contacto con los masones norteamericanos, con la Gran Logia de Filadelfia, que aportan otro $1 millón, y ya con ese dinero es ahí en Estados Unidos cuando Fray Servando Teresa de Mier contrata mercenarios. Estados Unidos había estado en guerra contra Inglaterra entre 1812 y 1815, así es que había mucho soldado desempleado disponible para pelear. Lo que hay que preguntarnos es, ¿de dónde sacó Servando Mier $2 millones? Uno en Inglaterra y otro en Estados Unidos. Se los dan los masones de ambos países. Y no hay que olvidar que los gringos y los ingleses no regalan nada. ¿Quién sabe qué habrá comprometido Servando Mier? Pero ¿se habrá dado el PRI? ¿O los del PAN? ¿Con el moche? Pudiera ser. El tema es que la guerra de Servando Mier tampoco prosperó. Y para 1818 ya no pasa nada, absolutamente nada. Y las cosas van a cambiar en 1820. Déjame ir a Noticias e Informe Vial y volvemos. Soy Eddie Warman, siempre 88.9. El hombre que estuvo detrás de la independencia. Matías de Monteagudo, que era el gran inquisidor de la Nueva España. ¿Qué quiere decir inquisidor? Inquisidor, bueno, el gran inquisidor, Matías de Monteagudo, es como quien dice el director del Tribunal de la Santa Inquisición, nada más y nada menos que el que se encarga de matar a los herejes y a los enemigos de la Iglesia y de la corona, básicamente, ¿no? Entonces, fíjate lo que ocurrió. En 1820, Fernando VII sigue gobernando España como un monarca absolutista, pero en enero de 1820, un militar español llamado Rafael de Riego comenzó una revolución liberal contra Fernando VII y obligaron al rey Fernando VII allá en España a volver a jurar y firmar la Constitución de Cádiz de 1812. El rey la firmó bajo presión, pero la firmó, esta Constitución que nos hacía iguales a todos, ¿no? Y se mandó el aviso a los virreinatos de América que la Constitución entraba en vigor en todos los territorios españoles, es decir, Nueva España incluido, el 31 de mayo de 1820. Esta Constitución le quita privilegios a los nobles, a los aristócratas, a la Iglesia y nos hace iguales a todos ante la ley. Y eso no le gustó a los nobles, a la aristocracia y a la Iglesia de Nueva España y a todos aquellos que no querían ser iguales ante la ley. Es decir, que cuando Fernando VII firmó una Constitución liberal que nos hacía a todos iguales, que nos daba derechos a todos y que le quitaba privilegios a los privilegiados, encabezados por el gran inquisidor Matías de Monteagudo y por una mujer muy guapa y millonaria, la Güera Rodríguez, comenzaron a organizarse en el Templo de la Profesa, que todavía lo pueden visitar. ¿La de la CTM, Rodríguez Ocaña? No, la Güera Rodríguez es otra Güera Rodríguez, Ajá, amante de Iturbide. Se empezaron a reunir en el Templo de la Profesa, que lo pueden visitar en la calle de Madero, aquí en el centro, y ahí empezaron a conspirar por la independencia. Es decir, la élite de Nueva España conspiró por la independencia de España cuando España se estaba haciendo liberal y decía que todos íbamos a ser iguales. Los aristócratas de la Iglesia de aquí dijeron, iguales ni madre, y fue cuando entonces apoyaron a Iturbide. ¿Así dijeron? Así dijeron. Y es cuando apoyaron a Iturbide para proclamar la independencia.
Una independencia que ya no requirió de guerra, que fue totalmente negociada. El hombre que obtiene la independencia, que firme el acta de independencia, que recibe el poder de Juan de O'Donoghue, último virrey de la Nueva España o capitán general de la Nueva España, el que le pone nombre a este país y el que le dio bandera tricolor, Agustín de Iturbide, hizo todo eso en 1821. Y a él se le debe los chiles en nogada. Y le debemos los chiles en nogada, pero el tema es que hizo todo esto al mando de una reacción conservadora. Es una independencia organizada por la iglesia y por la aristocracia. Por eso la estructura social en México no cambió con la independencia, no cambió con la revolución y sigue sin cambiar. Este país nació conservador, nació con una independencia conservadora. Tendríamos que entender eso para poder cambiarlo. Zunzunegui es un temazo este. Es un tema que da para mucho y que está en mi trilogía El misterio del águila, particularmente en la tercera parte, La caída del dragón, que es sobre Iturbide. Ahí está toda la historia. ¿Y el nuevo libro? El nuevo libro se llama Locura y Razón y salió ayer. Ya lo pueden descargar. No lo veo. Es que todavía no está ya lo están distribuyendo en físico en todas las librerías. Ya lo pueden desde ayer descargar en todos los formatos digitales, en iTunes, Google Play, en Amazon. Y ya lo están distribuyendo a partir de la semana que entra, a finales de septiembre, ya lo van a poder encontrar en todas las librerías. Locura y Razón.